Todos queremos despedirnos de nuestros seres queridos de la mejor manera, en especial cuando sufrieron algún accidente y quedaron prácticamente irreconocibles. Sin embargo, hay casos muy perturbadores que no tienen explicaciones sencillas. Hay miles de historias que describen que las almas no se quieren ir, que se mueven las cosas o hasta se han llegado a sentar en la plancha. Pero esta noche te contaré cómo ha sido la vida de un embalsamador, las cosas que ha vivido y los casos más perturbadores que le han tocado. Así que prepárate. ¿Están listos para esto? Cuando terminé la universidad jamás imaginé que acabaría por desempeñarme en lo que hoy hago. Durante mis años de estudio, me preparé para tratar cuerpos, convencido de que sería un oficio tranquilo y sin complicaciones. Mi idea era simple. Jamás pensaba enfrentarme a clientes difíciles, ni que llegara a recibir quejas o a tener que soportar a gente molesta, exigiendo hablar con el encargado. Sin embargo, la realidad demostró que mis expectativas estaban muy lejos de lo que ocurría en mi vida diaria. En la escuela todo parecía muy sencillo. Nos enseñaban cómo hacer cada cosa, cómo tratar los cuerpos, cómo asegurarnos de que todo quedara bien. Pero ya en la vida real me di cuenta de que no todo era como en los libros. Un maestro que tuve en los últimos semestres se fijó en mí. No era de los que hablaba mucho, pero se notaba que sabía lo que hacía. Cuando trabajábamos en prácticas, me observaba con atención. Decía que yo tenía paciencia, que mis manos no temblaban y que sabía mantener la calma cuando algo no salía bien. Una tarde al concluir la clase, el profesor me llamó para platicar en privado. Me condujo a un rincón apartado del aula y comenzó a contarme sobre una persona que se dedicaba a un tipo de trabajo distinto, pero relacionado con lo que habíamos aprendido. Con voz baja y serena, me dijo que conocía a alguien que trabajaba de manera especial en el área, un oficio que no era el típico de las funerarias convencionales. Aclaró que el trabajo que realizaba esa persona era exclusivo, pues los casos que atendía se salían de lo común y que no cualquiera podía ejercer en ese campo. No entendí muy bien qué quería decir, pero acepté conocer a esa persona. Me dio una dirección en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, vi un taller pequeño sin ningún letrero ni nada que indicara qué era. Me abrió un señor ya grande, tendría más de 60 años. Me dijo que se llamaba Don Ricardo. Desde el principio me dejó claro que lo que hacía no era algo que se anunciara. Me explicó que la gente llegaba a él solo por recomendación y que cuando lo buscaban era porque se trataba de casos fuera de lo común. Me contó que todos los cuerpos que le llevaban no eran de muertes normales, no eran accidentes de carretera ni enfermedades ni nada de eso. Me habló de casos raros, de personas que aparecían en lugares donde no deberían estar, de cuerpos con marcas extrañas, de gente que parecía haber envejecido en unas cuantas horas aunque apenas llevaban poco tiempo sin vida. Dijo que había visto de todo. Cosas que no tenían explicación. También mencionó que a veces las autoridades preferían no meterse en esos asuntos, pero alguien tenía que preparar los cuerpos para que sus familias pudieran despedirse y liquidar cualquier tipo de deuda con ellos. Al principio pensé que estaba exagerando, que tal vez era una manera de darle misterio a su trabajo, pero cuando vi lo que tenía en su taller, supe que hablaba en serio. Había cuerpos ahí, listos para ser preparados, pero algunos no parecían normales. Recuerdo que uno de ellos tenía la piel de un color que nunca había visto en una persona. Otro tenía marcas que no parecían hechas por ninguna herramienta común. No me atreví a preguntar demasiado en ese momento, solo observé. Don Ricardo se acercó a uno de los cuerpos y me pidió que lo ayudara a moverlo a la mesa de trabajo. Lo hice sin decir nada, pero cuando lo toqué, la piel se sentía dura, como si no fuera de una persona. No estaba fría como los demás cuerpos que había tratado en la escuela. Tampoco se sentía como algo vivo, pero definitivamente no parecía normal.
Don Ricardo notó que me quedé viendo las manos del cuerpo y dijo que eso no era lo más extraño que había visto. Me contó que una vez le llevaron a un hombre que parecía haber estado bajo el agua por semanas, pero según los papeles, apenas llevaba unas horas sin vida. Su piel estaba hinchada y blanda, los ojos no estaban donde debían y la boca tenía rastros de algo verde, como si hubiera tragado plantas. También mencionó el caso de una mujer que tenía cicatrices en el cuerpo que no correspondían a ninguna cirugía. Eran marcas que parecían haber sido hechas con algo que no dejó heridas abiertas, pero sí dibujos en la piel, como si hubieran sido quemaduras muy finas. Al principio pensó que se debía a la tecnología de esos tiempos, pero la verdad era que no fue así. Continué ayudándolo con lo que me pedía. Me mostró cómo preparaba los cuerpos, pero no usaba los mismos productos que enseñaban en la escuela. Me explicó que había casos en los que los químicos normales no servían, que tenía que usar mezclas especiales para evitar que los cuerpos cambiaran de apariencia mientras estaban en la funeraria. Claro que le pregunté por qué, pero me dijo que los secretos del negocio solo me los diría una vez que ya tomara de planta el empleo, pero que sí podía decirme que una vez lo intentó con un cuerpo y al día siguiente había algo en la piel que no estaba ahí cuando lo recibió. Con cada respuesta me surgían más dudas y el trabajo más me llamaba la atención. Don Ricardo me contó que había gente que lo buscaba con mucha prisa, que había familias que querían que todo se hiciera rápido porque no querían que el cuerpo pasara más de un día en su casa. Llegaban a toda velocidad en su automóvil, bajaban el cuerpo y esperaban a que él rápidamente trabajara para podérselo llevar de igual forma, a toda velocidad. También había casos en los que los clientes no eran familia de los fallecidos, pero traían documentos en regla y pagaban para solicitar sus servicios especiales. También me dijo que no era su problema averiguar quiénes eran, que su trabajo era preparar los cuerpos y nada más. Cuando terminé de ayudarlo, me preguntó si quería seguir aprendiendo. En ese caso, me podría hacer un préstamo de libros, solo para afinar los detalles que aún me faltaban. Pero también me dijo que ese trabajo no era para cualquiera, que si empezaba a trabajar con él, no podía andar contando nada de lo que viera. No me obligó a aceptar, pero dejó claro que si entraba en esto, tenía que estar preparado para ver cosas que la mayoría de la gente nunca ve. Me quedé pensando por unos minutos, pero al final le dije que sí, aunque no sabía en lo que me estaba metiendo. Decidí aprender de él porque tenía mucha curiosidad. No tenía trabajo y acababa de salir de la universidad, así que no perdía nada. Durante 6 meses, don Ricardo me enseñó lo que sabía. Aprendí a tratar cuerpos que llegaban en condiciones difíciles, a lidiar con familiares que tenían muchas preguntas y nadie les daba respuestas. También me enseñó a no hablar de más, a no andar tomando fotos con mi celular, a no preguntar demasiado sobre lo que veía y, lo más importante, a no dejarme afectar por las cosas raras que pasaban ahí. En esos meses vi cosas que todavía no entiendo. No puedo contar demasiado porque en ese trabajo uno aprende a quedarse callado. Las familias de esas personas siguen aquí y no es correcto andar contando cosas que no me tocan. Además, en ese tiempo yo solo seguía lo que don Ricardo me decía sin cuestionar mucho. Algunos casos se me quedaron grabados, sobre todo cuando don Ricardo ya me dejaba trabajar solo. Me refiero a que él seguía presente todo el tiempo, porque esos cuerpos eran su responsabilidad. Pero a pesar de estar ahí, no me decía nada, me dejaba trabajar. También me dejaba cometer pequeños errores. Solamente intervenía cuando iba a meter mucho la pata. Pues de esos casos me acuerdo mucho de un hombre que encontraron en un terreno baldío, lejos de cualquier casa, departamento o camino. Los que lo trajeron dijeron que nadie sabía cuánto tiempo llevaba ahí, pero su cuerpo no estaba en el estado que debía estar si hubiera pasado días a la intemperie. No tenía signos de descomposición ni de animales que lo hubieran tocado. Parecía que lo acababan de acostar ahí, aunque los que lo hallaron aseguraban que eso era imposible. Cuando destapé el cuerpo para revisarlo, vi que tenía la piel demasiado tensa, pero no hinchada, solo tirante como si estuviera más ajustada de lo normal.
No era algo común, pero tampoco podía decir que fuera imposible. Lo extraño vino después cuando empecé a limpiarlo. La piel no reaccionaba al contacto con los líquidos de la forma que debía hacerlo. Era como si no se absorbieran bien, como si solo resbalara en lugar de mojar la superficie. Me tomó más tiempo de lo normal hacer el proceso, pero lo logré. No le di muchas vueltas al asunto, solo lo dejé listo y pasé al siguiente. Pero unas horas después, cuando fui a revisar que todo estuviera en orden, me percaté de que la piel parecía más delgada. Don Ricardo notó mi cara de confusión y entonces me dijo que eso era normal, que la piel del muerto estaba soltando toda la negatividad que había cargado durante años y que por eso su piel se estaba adelgazando. Otro caso fue el de una mujer que encontraron en una casa abandonada. No tenía señales de que alguien le hubiera hecho daño, pero sus ojos estaban negros por completo. No era un golpe ni un moretón, era como si el color del ojo entero hubiera cambiado. Don Ricardo no se sorprendió, solo me dijo que la preparara como cualquier otro cuerpo. También me acuerdo de un niño que trajeron envuelto en una manta llena de tierra. Dijeron que lo sacaron de un suelo tan duro que tuvieron que usar herramientas. Decían que parecía como si alguien lo hubiera puesto ahí con mucha fuerza, pero el cuerpo del pequeño estaba intacto, sin marcas y sin golpes. No puedo decir más sobre esos casos, pero puedo contar lo que pasó cuando me tocó atender un caso solo, o bueno, 3 de ellos. Los 3 casos que me han dejado más confundido, después de que don Ricardo me dejó a cargo. La ventaja de que don Ricardo ya me hubiera dejado trabajar solo desde antes de jubilarse fue que cuando ya me quedé yo al frente del negocio, ya me había acostumbrado a trabajar sin pedir ayuda de ningún tipo, a trabajar sin hacer preguntas. De hecho, yo también había llenado varios cuadernos de anotaciones, porque ya en los últimos 4 meses que estuvo don Ricardo me dijo que ya no iba a intervenir, que si cometía un error grave, él no haría nada al respecto y que no me respondería ninguna pregunta. Entonces yo agarré como loco a anotar todo lo que había aprendido, tal vez 5 o 6 cuadernos con toda la información. Entonces, cuando ya no estaba don Ricardo, pues no lo sentí como un cambio tan brusco. El primer caso que atendí ya estando al frente del negocio fue con el ejército mexicano. Ellos llegaron al lugar, no dieron explicaciones ni saludaron. Nomás bajaron de una camioneta y traían un ataúd sellado. Me dijeron que tenía que prepararlo para el traslado y ya. Desde el principio dejaron claro que no hiciera preguntas, que solo hiciera mi trabajo y no me metiera en otras cosas. Cuando abrí el ataúd, vi que era un militar. Por el uniforme se notaba que tenía un alto rango, pero lo primero que me llamó la atención fue cómo estaba el cuerpo. Tenía marcas por todo el torso y los brazos, como si algo lo hubiera rasguñado con mucha fuerza. Al principio pensé que podía haber sido un animal, pero mientras iba avanzando con mi trabajo, me di cuenta de que era algo raro. Las heridas no eran como las que deja un animal común. Estaban en posiciones que no coincidían con ningún ataque que yo hubiera visto antes. Lo que más me sacó de onda fueron las marcas en el cuello y en la cara. Parecían mordidas, pero no eran de ningún animal que yo conociera. Los dientes que habían dejado esas marcas eran demasiado grandes. No tenían forma de colmillos de perro ni de felino. Eran otra cosa. Luego me fijé bien en los brazos y en las manos. Se notaba que se había defendido. No era alguien al que agarraron desprevenido y ya. El soldado peleó. Se veía que había forcejeado con lo que fuera que lo atacó. Pero esas heridas no parecían de un cuchillo ni de golpes normales. Era como si hubiera peleado con algo que tenía escamas. La piel alrededor de las heridas estaba abierta y en algunas partes había pedacitos de algo raro incrustado en su carne. Me acerqué para ver bien y parecían pedazos de piel, pero de reptil. Ahí fue cuando supe que esto no era normal. Si hubiera sido un animal pequeño, el tipo de heridas habría sido diferente. Además, un soldado entrenado no habría acabado así sin haber dado pelea. Me tardé un rato en preparar el cuerpo porque los militares lo querían bien hecho. Aunque no hablaban mucho, dejaron claro que tenía que hacerlo con precisión.
Mientras trabajaba, me quedé pensando en qué pudo haberle hecho eso. Por la forma en que estaba el cuerpo, se notaba que fue una pelea directa. No lo agarraron desprevenido ni lo atacaron desde lejos. El soldado se enfrentó a lo que fuera que lo atacó. Y eso que lo atacó no era un ser humano. Eso es seguro. Cuando acabé sellé el ataúd otra vez y les avisé que ya estaba listo. Llegaron los mismos hombres del ejército, lo subieron a la camioneta y se fueron sin decir nada más. Unos años después me tocó algo bien raro. Para ese tiempo ya me había topado con cosas extrañas en el trabajo, pero lo que pasó esa vez sí estuvo fuera de lo normal. Me acuerdo mucho de un niño. Tenía 7 años cuando su familia lo trajo. Llegaron bien asustados. Vivían en la Ciudad de México, en un edificio de apartamentos, pero lo que me contaron había empezado en la selva lacandona. Dijeron que se fueron de un viaje y que de repente el niño desapareció. 13 días lo buscaron sin encontrar nada. Cuando lo hallaron seguía vivo, pero ya no era igual. Decían que lo primero que les llamó la atención fue su mirada. Según ellos, parecía que había visto cosas que nadie debería ver. Casi no hablaba y siempre traía una cara muy extraña, como si estuviera en otro lado. Pero bueno, se lo llevaron de vuelta a la ciudad y trataron de seguir con su vida. Solo que con el tiempo, me contaron que un día de la nada, el niño se aventó por la ventana del apartamento donde vivían. Yo hice mi trabajo sin preguntar mucho, pero cuando empecé a revisarlo, noté algo que no cuadraba. Su cuerpo tenía señales de que había muerto varios días antes, tal vez hasta semanas, aunque las heridas de la caída eran nuevas. Lo primero que me brincó fue la piel. En algunas partes del cuerpo, como las axilas y la espalda, tenía señales de descomposición. Eso no era normal si había muerto en el momento de la caída. Luego vi los órganos y también estaban mal. Se veía que el cuerpo ya llevaba tiempo sin vida antes de aventarse por la ventana, pero lo que más me sorprendió fue el corazón. Cuando lo revisé estaba completamente seco, sin una gota de sangre por dentro, como si hubiera pasado días sin latir. Y eso no tenía sentido, porque según la familia, el niño estuvo caminando, comiendo y respirando hasta el momento en que cayó. Algo no checaba. Si el corazón había dejado de latir hace tiempo, entonces no podía haber seguido moviéndose como si nada. La primera vez que platiqué esto utilicé la expresión lógicamente, pero pues si mis experiencias se basaran en la lógica, no tendrían nada de interesante. Aún así, dentro de la naturaleza anómala de mi trabajo, eso de que me trajeran a un niño recién muerto, que en realidad ya estaba muerto desde antes, pero que no se habían dado cuenta porque el niño se comportaba normal. Mira, si solo el hecho de decirlo ya es una paranoia, intentar explicarlo es un sinsentido total. Lo que yo entendí fue que el niño dejó de estar vivo poco después de salir de la selva. No sé qué pasó, pero alguien desde ese lugar le hizo algo, porque su cuerpo seguía moviéndose como si nada, aunque ya no estuviera vivo. Tal vez su espíritu o algo más lo hacía seguir caminando. Cuando me acordé de lo que me contaron, pensé que su espíritu quería irse, pero algo lo tenía pegado a su cuerpo. Puede que lo que le pasó en la selva lo dejó atrapado, sin poder irse a donde fuera que tenía que ir. Y cuando ya no pudo más, lo único que le quedó fue hacer que el cuerpo se aventara por la ventana para acabar con todo. Otro caso que todavía tengo en la cabeza, porque fue de lo más raro que me ha tocado ver, fue de un grupo de gente que parecía seguir una ceremonia muy rara. No me gusta decirlo así, pero en este caso creo que es la palabra correcta. Los que me llevaron el cuerpo eran una secta. No sé cómo explicarlo mejor, así que lo diré como es. Se veía clarito que esa gente hacía todo lo que su líder decía sin pensarlo 2 veces. Bueno, el líder que tenían ahora, porque el que tenían antes era justo el que llevaban con ellos, su propio padre según dijeron, pero no llevaban el cuerpo en una camilla ni en una caja, como lo hacen los demás en estos casos. En vez de eso, traían un tambo grande de metal, de esos que se usan para guardar químicos. Lo pusieron frente a mí como si no fuera nada raro. El hijo del difunto, que parecía ser el que mandaba ahora, se me acercó y sin decir mucho, me avisó que ahí estaba su padre y que necesitaba que yo lo preparara para un procedimiento especial.
Cuando destaparon el tambo, lo que vi me costó trabajo entenderlo. El cuerpo que estaba dentro no tenía el aspecto de un cadáver normal. No parecía que lo hubieran quemado como uno se imagina. Era otra cosa. Me ha tocado ver gente que se ha ido en incendios o accidentes con fuego, pero esto era otra cosa. No estaba quemado de afuera hacia adentro como pasa siempre. Cuando lo miré bien, me di cuenta de que parecía que el fuego había empezado desde el interior de su cuerpo y luego se había ido hacia afuera. La parte del pecho, justo en el centro, estaba hecha pedazos, como si todo hubiera comenzado ahí. Mientras hacía mi trabajo no dejaba de pensar en lo raro que era eso. Las marcas en el cuerpo no tenían sentido. La piel y los músculos se veían como si el calor hubiera salido de adentro. Todo su interior estaba más dañado que por fuera. Hasta los huesos estaban rotos de una forma extraña, como si el mismo calor los hubiera reventado por dentro. Yo no soy de meterme en cosas que no me importan, pero escuché algunas cosas mientras ellos esperaban y algo no me cuadraba. Decían cosas que me hicieron pensar que no había sido un accidente. Algo más había pasado. Y ellos lo sabían muy bien. Alcancé a oír que el señor estaba haciendo un ritual importante. Algo que según ellos iba a hacer que su grupo subiera de nivel. Pero algo salió mal. Y lo que pasó después fue algo que nadie pudo controlar. Pensando en todo lo que vi hoy, llegué a una conclusión que todavía me da vueltas en la cabeza. Por lo que parece, en ese ritual intentaron meterle algo al cuerpo del líder, algo que no era de este mundo. No sé si era un demonio o algo parecido, pero su cuerpo no aguantó. Lo que lo quemó no era fuego normal, eso me queda muy claro. Aquí es donde toda la cosa se pone más rara. Yo creo que el hijo ya sabía lo que iba a pasar. No sé si él lo planeó o no, pero es demasiada coincidencia que después de que su papá terminara así en el ritual, él tomara el control del grupo sin ningún problema. No se veía triste ni preocupado, más bien parecía que estaba tranquilo. Hasta daba la impresión de que se sentía aliviado. Mi trabajo fue encargarme del cuerpo y cumplí con lo que me tocaba, pero mientras lo hacía, me quedé pensando en que si el hijo había convencido al padre de hacer ese ritual, sabiendo lo que iba a pasar. A lo mejor intentaron meterle algo al cuerpo, algo a lo que no se puede decir que sí, pero tampoco que no. Pero si es que fue así, lo que pasó pudo haber sido una reacción normal. El cuerpo no aguantó lo que le metieron y pasó lo que todos vieron. Cuando terminaron de levantar el cuerpo, el hijo me vio directo y dijo algo que todavía tengo en la cabeza. Ni siquiera me dio las gracias ni se despidió. Solo dijo que mi trabajo estuvo bien hecho y que seguro iban a necesitarme otra vez. Lo dijo sin mostrar nada en la cara, como si ya supiera que esto iba a volver a pasar con alguien más. Eso me dejó dándole vueltas al asunto por varias semanas. No sé si fue que el cuerpo se prendió solo, si fue el intento fallido de algún trato raro, o si el hijo lo hizo todo para quedarse con algo. No les voy a decir mentiras. En todos los años que llevo en esto, me ha tocado ver cuerpos de gente que, según dicen, estaban metidos en cosas de brujería, en cosas raras o en cosas de esas que la gente dice que son posesiones. En este trabajo no es algo que sorprenda. Los que trabajamos en esto, ya sea en morgues, funerarias o cosas parecidas, siempre escuchamos historias de ese tipo. No quise contarles ese tipo de casos porque son los que más se escuchan. Todo el mundo conoce a alguien que ha pasado por algo así. Por eso mejor quise contarles lo que al menos para mí ha sido lo más difícil de entender, lo que hasta hoy no le encuentro explicación alguna. Si algún día quieren escuchar más historias de estas, tal vez en otra ocasión les cuente algo más, porque aunque sean distintas, también tienen su parte que pone la piel de gallina. Pero bueno, hasta aquí la dejo. Ya veremos si otro día les hablo de más casos así de raros o anómalos.